Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Repetir una y otra vez que ser iglesia no es cumplir con ritos o con rezos. Seguirá siendo necesario mientras para tantas personas en el mundo y en el catolicismo, la iglesia sea sinónimo de esta institución vertical y prepotente, masculina y pretenciosa que se reúne en torno a joyas y ropajes, a eminencias y excelencias, para tantas y tantas veces decir cosas insípidas que Jesús jamás diría y por las que nunca le habrían puesto precio a su cabeza. ¿Quién se preocupa seriamente por lo que diga un monseñor sobre cualquier cosa? Nadie. Pero no siempre fue así. Porque ser iglesia ha sido algo muy distinto a matricularse en una religión. Ha sido jugarse la vida por una amistad. Ha sido perderlo todo para hacerse a unos hermanos. Ha sido gritar «¿hay más?» ante todos los relatos que dijeron, conformes, que esto era todo lo que había. Esta distancia entre los seres humanos, esta crueldad de quienes les oprimen, esta resignación a que los sueños sean compras. Ser iglesia ha sido andar por la vida intentando ser inmune a esa mentira. De las barcas junto al lago en la insignificante Galilea a las mujeres que en la querida Amazonía hacen presente a Cristo sin quedarse esperando al cura. De las hogueras y las cuevas del cruel imperio y sus césares a las periferias y los hospitales de campaña de la globalización y la posmodernidad. La iglesia siempre será lo que has vivido tú, cada vez que en tu pecho ha sido encendido el fuego, cada vez que en tu tiempo hubo un espacio para hacerte prójimo, cada vez que entraste a tu cuarto, cerraste la puerta y encontraste a Dios en lo secreto. Somos el fuego, somos el cuerpo, somos la iglesia y es nuestra la historia. ¿La contamos? Episodio 16. Mataron a mucha gente. Sería el año 2003 o 2004, no lo recuerdo tan bien. Y hicimos un retiro. Era la primera vez que yo pisaba la ciudad de Medellín, en Colombia. Y hicimos un retiro para jóvenes. Fueron como unos 90, 100 entre adolescentes y jóvenes. Y Medellín es una ciudad que tiene muchas razones para ser famosa. Y la más lamentable de todas es que fue el centro de uno de los momentos más violentos de nuestro país. La época de los carteles de la droga, los extraditables, el infame Pablo Escobar y su cartel. Y estando en el retiro, yo llevaba ya unos, ponle 10, 11 años de experiencia de Dios, estar metido en grupos y estar metido en comunidades y cosas. Y llevaba unos años haciendo algunos retiros. Retiros para jóvenes, retiros de renovación juvenil, muchas cosas. Cuando pisé Medellín y cuando estuvimos en el retiro, la fe se volvió algo distinto en ese retiro. Aunque no pasó algo extraordinario, aunque ya llevaba mucho tiempo haciendo ese tipo de actividades, con predicaciones y con una cantidad de cosas durante buena parte de mi adolescencia y el inicio de mi juventud. Pero cuando hicimos el retiro en Medellín para estos chicos y estas chicas, y tuvimos un momento de sentarnos y escucharlos, proponerles una actividad para que nos contaran muchas cosas, a la gran mayoría de ellos, no sé, si había 90 o 100, ponle a 82, 83 de ellos, les habían matado a alguien en la época de esa violencia aterradora que vivieron en esa zona del país. Yo creo que fue muy impresionante para mí porque nunca había estado tan rodeado de personas que habían sido víctimas de la violencia. Yo crecí en un país violento, lleno de cosas espantosas, de masacres y de tomas y de secuestros y de mucha violencia, bombas que nos despertaron y que tronaron los vidrios de la casa cuando yo era un niño. Pero estar ahí hablando de Jesús, estar ahí proponiéndoles una manera cristiana de vivir, un entusiasmarse con la idea de Jesús, con la propuesta, con la buena noticia, en un ambiente en el que tantas personas habían perdido, asesinados
a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, que habían crecido con el relato de tanta gente que nos mataron, hizo que la fe cobrara una dimensión muy diferente. Hizo que se volviera un poquito más real, creo, más aterrizada, más con los pies en la tierra, porque todo el que haya pisado una iglesia y haya estado algún tiempo comprometido con algún tipo de religiosidad sabe la enorme tentación que hay en esto de despegarse de la realidad, de quedarse contemplando el cielo. Eso lo muestra la Biblia de muchas maneras y hay pasajes en los cuales está este embelezo con las cosas como religiosas o litúrgicas o ¿verdad? Que te sustraen un poco de tu realidad, que se vuelven de alguna manera una forma de sustraerse, de distraerse. Y esta clase de cosas te aterrizan nuevamente. Los teóricos hablan de la necesidad de pasar de la religión heredada a la fe personal. Ese artículo lo recuerdo de haberlo leído, qué sé yo, a mis 16, 17 años en algún texto de estos de introducciones a tantas cosas de mi propia religión. Y la propuesta es, claro, crecimos en un ambiente que en la cultura, en todo, está permeado de cristianismo, de catolicismo, de todo, ¿no? Pues cualquiera que haya nacido en un país de América Latina, por lo menos, pues por todo lado ha visto cosas que tienen que ver con la religión católica y que tienen que ver con la religión cristiana. Y la fe consiste en pasar de eso, de esa cultura, de ese ambiente, de esa atmósfera a una convicción personal, a una opción personal, a algo que me atraviesa. Los orígenes del cristianismo son un paso de la religión heredada a la fe personal, atravesado por un aterrizaje muy fuerte respecto a mucha gente a la que mataron, a mucha gente a la que arrebataron por el hecho de estar creyendo en algo. Así nace la iglesia. Así nace el cristianismo y así nace esta experiencia que a lo largo de los siglos se ha propagado por una cantidad de lugares con sus propuestas y también con todos los terribles defectos de sus instituciones. Había una religión en Israel y lo hemos hablado en las secciones anteriores, cuando hablábamos tanto del pueblo de la Biblia como cuando hablábamos de Jesús. Había una religión en Israel, había una religión en el pueblo de Palestina, había una religión que atravesaba la vida y la cotidianidad de la gente. Y era una religión con todos sus juguetes, con sus ritos, con sus normas, con sus libros, con sus templos, con sus personajes importantes, con sus jerarquías, con todo lo que trae una religión, el combo completo agrandado. Y lo que va a pasar con Jesús y lo que va a pasar con el movimiento de Jesús es que esto que se va viviendo, que incluso se va propagando, se aterriza de alguna manera, cobra una vida diferente, cobra una vida singular, se vuelve algo mucho más encarnado, se vuelve mucho más aterrizado y se vuelve algo muchísimo más personal. Es como pasar de la religión de Israel a la revolución de Jesús. Ese es el primer movimiento que da origen a todo lo que hoy en día conocemos como cristianismo en todas sus variantes, en todas las distintas y múltiples formas en las que se cree, se celebra, se reúne, se congrega, hace todo, ¿sí? Desde la denominación que sea, la iglesia que sea, el tipo de cristianismo que sea, esto arranca con ese paso. Y es un paso que está amarrado a la idea de hacerlo personal, de hacerlo propio, de dejar que te atraviese, de dejar que haga parte de tu vida de una manera distinta, de una manera no formal, sino totalmente interior. No porque no se exteriorice, sino porque no se trata de hacer cosas para que se vean, no se trata de hacer cosas porque hay que cumplirlas, no se trata de hacer cosas porque lo dice la institución religiosa, que en ese momento eran las distintas instituciones del judaísmo que vimos cuando hablamos sobre Jesús, sino que se trata de
de algo que llevas adentro, ¿no? Una confianza, que también es una fuerza, que también es una perspectiva, una manera de ver las cosas, que también es una apuesta cotidiana en todas tus decisiones, tus palabras, tus gestos, tus formas de juntarte con la gente, tus formas de hacer las cosas, tus formas de perder el tiempo o de usarlo. En todo está presente la propuesta de Jesús. Y eso revoluciona muchas cosas. Entonces va a surgir algo nuevo, va a surgir algo distinto. Aunque eran gente que venía con su religioncita de toda la vida y que empezaron a meterle como cosas a partir de lo que habían vivido con Jesús, pero llega a este punto, y ese punto lamentablemente está muy amarrado a que empiezan a matar a mucha gente, y ese punto termina siendo una confrontación muy clara de yo me la voy a jugar por esto o no me la voy a jugar por esto. Y entonces, mientras que van siendo personas tal como nos las muestran los relatos de los primeros seguidores de Jesús, mientras que son personas sí alegres, sí que comparten la vida, sí súper comunitarias, gente súper interesada en lo que le está pasando a los otros, gente que se preocupa por la vida de los demás, gente que se ocupa de las necesidades de los demás, gente capaz de compartir, de vencer fronteras, de vencer posesiones, de vencer envidias, de vencer una cantidad de cosas, que viven las típicas circunstancias de toda la gente que se junta con otra gente, que si esta no se entendió con este, que si este trató mal a no sé quién, que aquel está haciendo una vaina que no nos gusta, que todo lo normalito, y de eso están repletas, por ejemplo, las cartas de Pablo. En medio de todo eso tenían una apuesta a tomarse muy en serio todas estas cosas que eran la enseñanza de Jesús y la propuesta de Jesús. Pero en medio de todo eso era gente muy incomprendida y rápidamente gente muy perseguida. Y entonces fácilmente una reunión cristiana en el siglo I era un retiro en Medellín. A todo el mundo le habían matado a alguien. Y eso le da un matiz muy distinto a la fe. Eso hace que deje de estar elevada y por allá encumbrada en cosas y en entelequias y en vainas simplemente rituales y en ropajes y en formas, sino que termina siendo yo me voy a tomar esto en serio o no me lo voy a tomar en serio. Porque los mismos creyentes que pasan de esta religión de Israel a esta revolución de Jesús, pronto pasan de esta fe en el Evangelio y su buena noticia al jugarse la vida y al convertirse en una hoguera con la que el Imperio Romano quería iluminar sus calles o sus coliseos o sus edificios. Sí, mataron a mucha gente, quemaron viva a mucha gente, decapitaron a mucha gente, le tiraron a gente, a las bestias, para que las destrozaran vivas muchas personas, y crucificaron a muchas personas por el simple hecho de estar viviendo de esta manera que terminaba siendo una amenaza para lo que Roma en ese momento, o pequeñas culturas a lo largo del Imperio Romano, creían que era lo aceptable y creían que era lo valioso y creían que era lo legítimo, lo que podía ser, lo que se podía vivir, lo que podían tener permiso de hacer. Y entonces es curioso que el cristianismo nazca en un ambiente tan cruel y nazca siendo algo que se distancia tanto de ese ambiente tan cruel, que propone algo tan distinto de ese ambiente tan cruel, y que sin embargo su mensaje tiene que ver directamente con esa crueldad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que había una palabra de Jesús para cada persona en Medellín que había perdido a alguien. Que la muerte de Jesús, que la resurrección de Jesús, que es el origen de todo lo que se ha difundido en todas las y variadas y múltiples formas de cristianismo que existan en el mundo, surgen de ahí, de esa muerte cruel y de esa victoria sobre la crueldad que es la resurrección. Pues eso mismo tiene que ver con tantas personas que mataron. Eso mismo tiene que ver con tantas víctimas de la crueldad, de la violencia, de la intolerancia, de tantas formas de odio o de desprecio que hay en el mundo. Y
así como nosotros los ingenuos predicadores que fuimos a ese retiro no teníamos ni idea la realidad con la que nos íbamos a encontrar, debimos haberla tenido mejor antes de pisar el lugar del retiro. Eso es un aprendizaje para todo el que haga pastoral. Pues al encontrarnos con esa realidad, la fe, como les decía, cobra un matiz diferente, se vuelve algo que tiene que ser mucho más aterrizado, se vuelve algo que tiene que ser mucho más real y algo que tiene que dar respuesta a esa situación. Y el cristianismo surge como una respuesta a esa situación, como una respuesta de esperanza, de claridad, de paz, como una respuesta de denunciar la falsedad de ese tipo de victoria que oprime y que espicha al otro, y de proclamar que la verdadera grandeza del ser humano está en entregarse, en darse y en convertirse en hermano de los demás. Y eso los llevó a la hoguera, y eso los llevó a ser decapitados, y eso los llevó a ser crucificados, y eso los llevó a ser asesinados por el poder del momento. Y nacimos de una comunidad en la que mataron a mucha gente, en la que se amaron, se juntaron, compartieron, vivieron, partieron el pan, hablaron con Dios, cantaron a Jesús y enterraron a mucha gente y despidieron a mucha gente y guardaron la memoria de muchos de sus amigos cuando esos amigos dejaron de estar porque les fueron quitados a la fuerza. Entonces el cristianismo termina siendo una gran provocación. Porque en la cara de ese mundo tan injusto, tan violento, tan agresivo, viene a decir, por ahí no es, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y se vuelve eso, se vuelve una manera de mostrar que tantas y tantas cosas que en ese momento ofrecía el imperio, ofrecían las filosofías, ofrecían las distintas, estas religiones súper mágicas de oráculos y de éxtasis y de alucinaciones que estaban regadas por todo el imperio y que no ofrecían nada, que ofrecían momentos sensacionales, sí, sensacionales, llenos de experiencias raras, pero nada que transformara realmente la vida y aportara paz. Y frente a eso, ellos van a hablar de Jesús como alguien que trae esa paz y que no la trae de una manera mágica, sino lo que la trae a través del convertirse en eso, de convertirse en testigos, de convertirse en hermanos. Pero esa provocación no es una provocación pretenciosa, no es una provocación como muchas veces hoy hacen las distintas formas de cristianismo en las que intentan alborotarle el avispero a cuanta cosa se les ocurre porque no les gusta o porque la quieren criticar y porque creen que hay que ser perseguidos a la fuerza y entonces para eso se convierte en un absoluto fastidio para la humanidad. No, lo del cristianismo era una cosa muy diferente. Era la imposibilidad de comprender cómo este puñado de gente insignificante podía tener una vida tan distinta. Cómo era posible que estuvieran venciendo barreras sociales. Cómo era posible que no le tuvieran temor a lo que todo el mundo le tenía temor. Cómo era posible que no se le arrodillaran a lo que todo el mundo se le arrodillaba, no por orgullo y no por soberbia, sino porque estaban absolutamente convencidos de que ahí no había nada, nada. Y que en su pequeña religión de gente sencilla que partía juntos el pan y que despedían a cada rato amigos y hermanos, había algo muchísimo más poderoso, muchísimo más fuerte y muchísimo más claro. Y entonces, sin ser un grupo de provocadores, tenían una forma de vivir que resultaba una absoluta provocación para todas las instituciones y todos los poderes que sin duda les cobraron muy caro esa provocación. Así nacimos. Nacimos y nuestros primeros años y nuestros primeros momentos y casi que nuestro primer siglo, 2 siglos y medio fueron eso. Fueron los momentos de temor, pasados por los momentos de muchísima valentía, los momentos de ser capaces de vivir de otra manera, los momentos de despedir a tanta gente y los momentos de mostrar
que en el amor entre seres humanos hay algo que no lo hay, que no existe, aunque lo prometa, en tantas y tantas otras ofertas, especialmente las que vienen de quienes acaparan todo, de quienes quieren decidir la vida de los demás, de quienes llevan las riendas de un mundo injusto y desigual. De Medellín regresé pensando que la fe no podía ser cantar y hacer coreografías y reunirme los sábados para decir cosas y para distraerme con pasajes bíblicos o con abrazos de paz o con dinámicas de grupo, sino que tenía que ser algo que respondiera a gente que tenía una vida muy real y una vida pasada por hechos muy complejos, muchas veces dolorosos, especialmente en países como el mío, y para los que sin duda el evangelio tenía una respuesta. El evangelio surgió como una respuesta. El cristianismo nació como una respuesta, y no por una respuesta a cosas insulsas, a cosas sin importancia, sino para una respuesta a vidas que tenían retos muy difíciles que enfrentar. Eso somos. Venimos de ahí, venimos de que mataran a Santiago, que mataran a Pedro, que mataran a Esteban, que mataran al otro Santiago. Y de ahí en adelante la lista de los testigos y de los mártires es enorme. Y no fue por cualquier cosa, y no fue por provocadores, y no fue por desafiantes orgullosos. Fue porque se volvió insoportable verlos vivir así, porque esa vida denunciaba públicamente que en todas esas promesas no había nada, mientras que en Jesús lo había todo. Y entonces venimos de ahí. Venimos de esas mujeres, de esos hombres que se lo tomaron en serio a Jesús, su propuesta, su buena noticia, su resurrección, su anuncio de que la crueldad no gana, la maldad no gana, el odio no gana, y que para ser realmente eternos hay que dar la vida. Se lo tomaron en serio. Venimos de los que dieron la vida, de los que dieron la vida en lo cotidiano, de los que dieron la vida cada vez que partieron el pan, de los que dieron la vida cada vez que un hermano tenía una necesidad que no podía cubrir, de los que dieron la vida cada vez que se enfrentaron de nuevo al enfermo, a la viuda, al pobre, al marginado, al que nadie quería mirar en la ciudad, y dieron la vida ahí. Y venimos de los que guardaron la memoria de todos los que fueron asesinados y masacrados, de todos los que mataron, porque mataron a mucha gente. Y quienes guardaron su memoria y la siguen guardando y la seguimos guardando al día de hoy, pues hacemos posible, quiera Dios, que esta iglesia que surgió no como una provocadora, pero sí como una provocación, siga en pie. Y ahora va un salmito mío. También sirve y tiene en su sentido todos los minutos de silencio que se hacen por aquellos que fueron arrebatados por el odio, la intolerancia, el deseo de poder o el desprecio. Al ahogar el grito, al quitar el volumen al natural reproche, también estamos diciendo que pronto aparezcan y sin pausas esa paz, esa ilusión, esa verdad, esa esperanza que llevaron hasta el fin y que atravesó su muerte. Que nos toquen las causas de quienes nos fueron quitados, sea un Simón, pescador de Galilea, o un Romero, humanista de América. Y en el silencio, que no es sombra ni rendición, que broten los frutos resucitados de su amor sembrado con martirio, y que nos haga capaces de ser así, gente que da la vida. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo,
Es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten.